Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de un autor ruso del siglo XIX y se trata de Iván Turgeniev. Bueno, Iván Turgeniev es uno de los autores más afamados, quizá un poco menos que Dostoyevsky, Tolstoy, en fin, Pushkin, etcétera, pero bueno, para mí es un descubrimiento y es un maravilloso escritor del que bueno, me he quedado enamorado con sus dos primeras obras que leí de él y bueno, y a raíz de esas dos obras he seguido adquiriendo algunos títulos que habían traducido, con una traducción bastante actualizada y por lo tanto, pues bueno, era un momento ideal para disfrutar de la escritura de este escritor ruso. Y bueno, hoy os he traído un top 6, os he traído los 6 libros que he leído hasta ahora de Turgeniev. Tengo 2 más pendientes de leer, de él, 2 o 3, pero bueno, no me ha dado tiempo a leerlos porque ahora bueno, ya estamos también en época de leer también las novelas de terror que estoy preparando para el especial de Halloween de finales de octubre. Así que pues bueno, de momento estos 6 títulos que os traigo conforman ya, puedo ya crear este especial de Iván Turgeniev, que para muchos de vosotros bueno, será pues un descubrimiento como autor ruso, porque ya os digo que hay otros autores rusos más afamados todavía que Turgeniev, pero yo ya os digo que es uno de los grandes y que bueno, que aunque no se le dé tanto bombo, pero bueno, tiene una escritura que a mí me ha parecido maravillosa y por lo tanto creo que se merecía un especial solamente para él, para este autor. Bueno, pues vamos a empezar en el 6º puesto y con 3 estrellas, el único 3 estrellas que os voy a traer porque es muy reducido. Realmente este libro que os voy a traer es una conferencia que dio Iván Turgeniev en 1860 en San Petersburgo y se trata de un pequeño ensayo o conferencia que dio él en aquella época en los círculos literarios de San Petersburgo, comparando la obra de Shakespeare, de Hamlet de Shakespeare y El Quijote de Cervantes. Entonces sabéis que los dos fueron publicados el mismo año, fue en 1610 me parece que fue, a principios del siglo XVII, y los dos fueron los dos coetáneos de esa época. Y por tanto era muy habitual comparar a los dos grandes escritores de aquel principio del XVII, que era pues el mejor escritor español de la época, Cervantes, y quizá de la historia, y el mejor escritor inglés, que era Shakespeare, también de esa época. Y aquí en este pequeño ensayo que os traigo, esta conferencia que dio él, que me ha parecido exquisita, muy breve pero exquisita, compara los dos personajes principales de cada uno de los autores. Hamlet, por un lado, uno de los personajes más importantes de Shakespeare, y por otro lado el Quijote, lógicamente el más importante de las obras de Shakespeare. Y en este pequeño ensayo o conferencia, como os digo, que se transcribió de aquella época, de 1860, os traigo este pequeño libro que ha sido publicado por la editorial Bola Ediciones. Y se trata de, pues esto, de Hamlet y El Quijote de Iván Turgeniev. Bueno, este ensayo, ya os digo que esta conferencia a mí me ha gustado muchísimo porque a pesar de que es muy breve, por eso le he dado las 3 estrellas, porque bueno, quizá por el tamaño de la obra y el precio que tiene, pues bueno, a lo mejor no es muy interesante a nivel económico, ¿no? Lo podéis encontrar de forma digital por ahí, pero bueno, sí que os tengo que decir que a mí, a pesar de su brevedad, porque ya os digo, y yo creo que él compartía conferencia con otros autores, por lo tanto su intervención fue bastante breve. Entonces a lo mejor consta de 40 o 50 páginas lo que es solamente la conferencia de Turgeniev, porque luego hay un prefacio de otro autor publicado, de un autor español publicado en el 62, que fue también, hizo una pequeña comparación también entre Hamlet y El Quijote, que se trata de Manuel García Puertas, es decir, un escritor del 62 que escribió también, hizo esa comparación entre los dos autores. Y luego tenemos a Ramiro de Maeztu, que también tenemos otra comparación que hizo entre Hamlet y Don Quijote, y de Manuel Durán, que escribió Don Quijote y Hamlet, extraños o hermanos. Bueno, pues como veis son varios puntos de vista de 4 autores, pero a mí el que más me interesaba era el que trae como título la tapa, que es la de la opinión de Iván Turgeniev. Y ya os digo que tenía el hombre una visión, o sea,
sabía perfectamente analizar la personalidad y el carácter y la visión con la que los escritores escribían sus obras en base a la personalidad de sus personajes, de sus protagonistas, de Hamlet por un lado y del Quijote por el otro. De manera que, claro, vosotros sabéis que muchas veces el escritor utiliza el personaje un poco como para ir reflejando con ese personaje los puntos de vista del autor, pero lo hace de una forma velada, novelizada, en base a una trama o un hilo argumental que quizá pueda ser, pues bueno, y parece en apariencia que es independiente a lo que quiere decir el autor, pero si sabéis mirar más allá, pues podéis sacarle todo el jugo, toda la filosofía, todos los pensamientos que tenía Cervantes a través del Quijote y de Shakespeare a través de Hamlet. Y eso es lo que hace este hombre, el Iván Turgeniev, que el hombre la verdad que tenía una visión que ya os digo que atravesaba todo eso, es decir, sabía perfectamente qué es lo que quería conseguir cada uno de los autores. Os voy a leer un pequeño fragmento que os va a encantar para que veáis cómo empieza la comparación del Quijote y de Hamlet, de los dos personajes, y cómo sabe sacarle lo que hay detrás de cada personaje. Decía Iván Turgeniev: empecemos con Don Quijote. ¿Qué encarna el personaje de Don Quijote? Observémoslo, pero no con esa mirada apresurada que se queda en lo superficial, en los detalles más evidentes. No veamos en Don Quijote tan solo al caballero de la triste figura, al fantoche creado para mofarse de los libros de caballería. No olvidemos que la significación de ese personaje es mucho más rica, ya que desde la intención de su inmortal creador no olvidaremos que Don Quijote de la segunda parte, porque sabéis que se publicó el Don Quijote, fue publicado en 2 tomos, ¿no? Primero una primera parte, luego pasó un tiempo y luego ya publicó la segunda parte. Bueno, pues en esa segunda parte, el amable interlocutor de duques y duquesas, el sabio mentor de su escudero hecho gobernador, ya no es el de la primera parte de la novela, ya no es ese extraño y ridículo Don Quijote del principio, cuyos golpes y desventuras constituyen el pan de cada día. Conviene, por tanto, ir al fondo del asunto. ¿Qué encarna, por tanto, Don Quijote? Don Quijote es, sobre todo, el emblema de la fe en algo eterno, inmutable, de la fe en la verdad, en una verdad superior, situada fuera del individuo, una verdad accesible, pero que exige trabajos y sacrificios, y alcanzable si el trabajo y el sacrificio son constantes. Don Quijote es, todo él, entrega a un ideal por el que está dispuesto a soportar todas las privaciones imaginables, a sacrificar su vida, una vida que solo tiene valor en la medida en que sirve para realizar un ideal, para instaurar la verdad y la justicia en la tierra. Ustedes me podrán decir que este ideal es tan solo apropiación, obra de una imaginación desnortada del universo fantástico de los libros de caballería. Así es, en efecto, y de ahí la comicidad del personaje, pero no por ello deja de ser un ideal que se mantiene íntegro en su pureza y originalidad. No hay en Don Quijote egoísmo alguno, nunca piensa en sí mismo, vive fuera de sí y para los demás, para sus congéneres, luchando contra el mal, combatiendo las fuerzas enemigas del hombre, a los gigantes, a los encantadores, es decir, a los opresores de los débiles. No hay atisbo de egoísmo, ni cuidado por sí mismo, es todo abnegación, sí, abnegación. Dicho en una palabra, cree con convicción y sin dudar una sola vez. De ahí que desprecie el miedo, el esfuerzo y se conforme con comer poco y mal y vestir pobremente. ¿Qué importan esas cosas? De corazón humilde, alienta en él un alma grande y heroica. Su entrega no menoscaba su libertad, no conoce la vanidad, nunca duda ni de él ni de su misión, ni siquiera de sus capacidades físicas, su voluntad es inquebrantable. Por perseguir constantemente un mismo y único objetivo, su pensamiento se torna monótono, su espíritu se estrecha, su saber es limitado. Pero, ¿qué más ha de saber si sabe cuál es su cometido, una razón de vivir? ¿Qué más necesita? Puede parecer un loco rematado, pues la realidad más palpable se derrite y desvanece como la cera al calor de su entusiasmo. Para él los muñecos de palo son moros temibles
o los rebaños de corderos caballeros armados. Otras veces parece un espíritu de corto alcance que no sabe si compadecerse ante la desgracia ni disfrutar con ligereza de la vida. Es como un árbol secular al que sus profundas raíces no le permiten cambiar de convicciones ni de empeños. La firmeza de su moral, ese loco, ese caballero andante, es el ser más moral que se conozca, confiere fuerza y grandeza a sus pensamientos, a sus palabras y a toda su presencia. No obstante las humillaciones y las grotescas situaciones en las que constantemente cae, Don Quijote es un entusiasta, el servidor de una idea que lo envuelve en su aureola. ¿Qué encarna Hamlet? En su contrario, es decir, ahora vamos a ver a un personaje, Hamlet, el personaje de Shakespeare, que es totalmente lo contrario al Quijote. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué encarna Hamlet? Hamlet es ante todo análisis y egoísmo, y aún diré incredulidad. Solo vive para sí, es un egoísta, y como tal no puede creer ni en él, por la sencilla razón de que el hombre no puede creer más que en lo que le es ajeno y superior a él, y sin embargo se aferra a ese yo, tanto como no cree en él. Regresa constantemente a su yo, porque no encuentra nada en el mundo que subyugue su alma. Hamlet es un escéptico condenado a vagar, a zigzaguear perpetuamente, acompañado de sí mismo. Piensa continuamente en su situación, no en sus deberes. Piensa continuamente, duda de todo y también de sí mismo. Su mente es demasiado sutil para poder contentarse con lo que en sí mismo haya. Reconoce su debilidad, pero toda conciencia de sí mismo es una fuerza. De ahí la ironía de Hamlet, que contrasta con el entusiasmo de Don Quijote. Hamlet se desprecia, se complace en flagelarse y exagera sus faltas. Se estudia sin cesar, penetra insistentemente en su alma, conoce sus debilidades hasta en sus más mínimos ápices y las desprecia. Y se desprecia a la par que vive y se alimenta de ese desprecio. No cree en sí y sin embargo es vanidoso, no sabe qué quiere, ni su vida tiene objetivo y no obstante está apegado a la vida. Oh, el Todopoderoso, no asestará el cañón contra el homicida de sí mismo. Oh Dios mío, cuán fatigado ya de todo, juzgo molestos, insípidos y vanos los placeres del mundo. Pero Hamlet se guarda de sacrificar esa su vida insípida y vana. Piensa en el suicidio antes incluso de que se le aparezca el espectro de su padre, antes incluso de recibir la misión que aniquilará su ya quebrantada voluntad. Pero a pesar de todo no se mata. Su amor por la vida se abre paso justamente cuando piensa en ponerle fin. Todos los jóvenes de 18 años conocen esos sentimientos. Es la sangre que hierve, la savia que se desborda. No seamos, sin embargo, demasiado severos con Hamlet. Hamlet sufre. Y sus sufrimientos son más dolorosos y más punzantes que los de Don Quijote, al que golpean groseros pastores y cautivos por él liberados. Hamlet se maltrata a sí mismo y se destroza. También él empuña una espada, la espada de doble filo del análisis. Bueno, lo voy a dejar aquí porque si no, aún tengo otros 5 libros que reseñar. Pero bueno, ya veis cómo analiza Iván Turgeniev. Luego había una parte que no lo voy a leer porque lo tengo también subrayado porque si no me enrollo. Hay una parte que me encanta y es el hecho de que Iván Turgeniev dice que Hamlet sería el modelo de persona centrípeto y el Quijote sería el tipo de persona centrífugo. Es decir, el centrífugo es el que vive para afuera, el que vive para los demás, el que se abre al mundo, el que piensa en lo colectivo, antes de lo individual. Sin embargo, Hamlet es el centrípeto, el que todo lo que hay a su alrededor es un escenario que está construido para sí mismo, para su vida o para su bienestar, para su felicidad o incluso para su tristeza. Es decir, que todo está construido para que le vaya mal o todo le está construido para facilitarle la vida y conseguirle algún momento de felicidad. Es decir, que esas dos grandes mentalidades, ese centrípeto, ¿no? O sea, esa personalidad centrípeta de Hamlet o la centrífuga abierta al mundo, a los demás,
por los que se sacrifica, el típico cuidador, esa persona cuidadora que cuida a los demás, que siempre antepone las necesidades del otro a sí mismo. Ese es un tipo de personalidad quijotesca, ¿no? Y luego hay una parte también muy bonita que dice que dice Iván Turgeniev, y es la diferencia, por ejemplo, entre, a pesar de que, por ejemplo, el Quijote tiene fe en la humanidad, tiene fe en liberar a sus congéneres de las injusticias, y Hamlet solamente mira para sí. Sin embargo, cuando hablamos del tema de Dios, por ejemplo, en el caso de Hamlet, él se cree un semidios, porque como todo lo que le rodea está hecho para sí, él es como si se constituyera como una especie como de semidios alrededor del cual se mueve el mundo. Y sin embargo, para el Quijote es el hombre, no es el Dios, sino es el hombre el que es el centro de las decisiones. Y es el que, según sus libros de caballería, es el que tiene que tomar acción, el que tiene que implicarse, el que tiene que tomar partido y no esperar a que venga nadie a salvarlo, sino ser él el que tome partido por liberar y por ayudar a los demás de esas injusticias. Así que bueno, me parece un análisis, ya os digo, fabuloso. Lástima que ya os digo que está tan cortito, tan breve, pero bueno, me hubiese gustado, la verdad, haber escuchado de palabras de Iván Turgeniev en aquella conferencia de 1860, esta pequeña conferencia que dio comparando a los dos personajes de Shakespeare y de Cervantes. Así que bueno, en quinto puesto y con 3 estrellas, aquí os traigo esta pequeña joya maravillosa, que ya os digo, que no es que le haya dado el 3 porque no sea maravillosa, sino porque con 40 páginas y el precio, pues bueno, dices, me parece un poquito carillo, pero bueno, ya os digo que podéis encontrar esta obra, yo creo que la podréis encontrar de otra forma perfectamente y menos más asequible. Así que bueno, aquí os dejo en un sexto puesto, este va a ser un ranking de 6, Hamlet y el Quijote, Don Quijote de Iván Turgeniev. En quinto puesto, y ya con 4 estrellas, y ya todos los demás van a ser 4 estrellas, pero ya os digo que son todo maravillas lo que he leído de Iván Turgeniev. En quinto puesto y con 4 estrellas os traigo Asia, que es una novela en la que Turgeniev nos habla de una muchacha, una chica joven, que es la protagonista, que se llama Asia, pero la llaman así, pero realmente se llama Ana. Y va a ser, ya os digo, la protagonista principal. Ella viaja con un chico que es su hermano. Y el protagonista va a ser un tercero que se los va a encontrar yendo de viaje a Europa, y allí se va a encontrar a estas dos personas también de viaje y les hacen amigos, y entonces lo invitarán a este chico a su casa. El hermano de Ana, o sea, de Asia, es pintor. Y bueno, parece ser que Asia no es hija, o sea, es hijastra, o sea, es hermanastra del otro chico, porque bueno, no compartían madre, me parece, o sea, en fin, sería una segunda hermana, ¿no? Del chico con el que viaje. Entonces, bueno, ya os digo que aquí la protagonista principal es Asia y es una maravilla. Es una maravilla, está loca perdida, pero es una maravilla de personaje. Es el que lleva prácticamente toda la novela y la que te va arrastrando en unas turbulencias de pasiones, de decisiones, en fin, es maravilloso el personaje de Asia. Lo ama todo, lo odia todo, nunca está tranquila en ningún sitio, siempre está pensando, imaginando, ve cosas en la naturaleza que tiene que... ella sola ríe, ella sola llora, tiene un mundo interior explosivo. Y ya os digo que va a llevar un poco... va a arrastrar en estas turbulencias mentales que tiene Asia tanto a su hermano como al chico, al protagonista, bueno, al que va narrando la historia. Os voy a leer un poquito la sinopsis, que lo explica mejor que yo. Asia en realidad se llamaba Ana, pero todo el mundo la llamaba como el continente. No había conocido jamás una mujer tan dinámica, tan enérgica. No estaba quieta un instante, se levantaba, entraba en la casa y volvía a salir, canturreaba y reía con frecuencia, y de una forma muy extraña daba la impresión de que no le hacía reír lo que estaba oyendo, sino las ideas que le venían a la mente. Sus grandes ojos miraban con franqueza, sinceridad y resolución, pero algunas veces entrecerraba los párpados y entonces su mirada se tornaba profunda y tierna. Esta original novela del maestro ruso Turgeniev
destila con ternura una sorprendente historia que nos conduce a través de los laberintos de la pasión y del deseo para desembocar en un imprevisto desenlace, en un electrizante final, donde descubriremos el misterio de ese poderoso sentimiento que llamamos amor. Realmente esta novela se desarrolla en Alemania. Están, ya os digo, tanto el hermano de de Asia, y el protagonista son rusos, pero los rusos se encuentran en Alemania y entonces pues allí se escuchan hablar y se hacen amiguetes enseguida. A pesar de que el protagonista huye de los rusos, es decir, intenta un poco como despejarse, ¿no?, de la personalidad rusa, pero siempre pasa lo mismo. Estás viajando a un país extranjero y escuchar hablar tu idioma como que te llama, ¿no?, te atrae a tu tierra, ¿no?, a tu sitio, entonces te ves obligado un poco a entablar conversación con esos desconocidos. Pues desde el primer momento que conoce a este chico y a su hermana, a Asia, y le invitan a su casa, una casa que tienen como alquilada, allí al lado está el Rin, pues a la ribera izquierda del Rin tienen la casa, que es al lado de la población L, no le pone ningún nombre, y en R, que es justo la población que hay cruzando la ribera derecha del Rin, es donde tiene el hotel donde se aloja nuestro protagonista. Y cada mañana, cada día, ya a partir de ese momento empiezan a visitarse y bueno, pues van a tener conversaciones sobre la pintura, por qué su pintura es tan mala, porque el hermano dice que lo que quiere es ser un pintor profesional, pero que él sabe que es muy malo pintando, y este chico, que es muy sincero, le dice que la verdad es que sus cuadros dejan mucho que desear, y la hermana Asia la ve por ahí pululando siempre, haciendo cosas raras, ¿no? Dice, oye, tu hermana es un poquito así, va a su bola, ¿no? Y aquel dice, sí, es que, mira, tuve una infancia un poco triste y tal, por tanto, yo me he quedado, al final hemos perdido a nuestros padres y yo me he quedado al cuidado de ella, y la verdad es que la tenía un poco mimada. Eso hacía que la verdad es que al adaptarse siempre el hermano a ella y no ponerle unas normas estrictas, pues llega un momento en el que la chiquita pues está un poco súper protegida y la deja hacer lo que quiera, siempre y cuando pues, no sea peligroso. Pero eso ha hecho un poco que Asia sea como una cabrilla loca, ¿no? O sea, que se deja llevar solamente por los sueños, por los impulsos, por la primera reacción a las cosas, y no medita las cosas, ¿no? Y es eso lo que le atrae a este chico, que al principio no le cae bien, no le sienta bien que una chica sea tan loca, ¿no? Y que no sepa por dónde cogerla, pero luego le atrae esa personalidad tan libre y tan salvaje y tan fiera que tiene Asia. Y es ahí donde vamos a empezar ya a tener una relación a tres bandas, cómo se van a relacionar los tres, un poco el hermano un hombre muy sencillo pero muy culto y con unos sentimientos muy elevados, es artista, en fin, un chico muy permisivo. Por otro lado, la otra, que está loca perdida, siempre se deja llevar por impulsos, muy pasional, igual está llorando, que te está riendo, que se sube a un árbol, que casi se cae. Y luego está el otro, que es un poco más equilibrado, pero claro, está allí flipando, le atrae, ¿no?, esa relación tan viva, ¿no?, que tienen esa pareja, ¿no?, esos dos hermanos. Y bueno, ya os digo, no os puedo contar mucho más porque es una novela muy corta, pero bueno, ya podéis imaginar que bueno, que lo que es el desarrollo de personajes y la relación entre ellos, que es lo que mejor suele hacer Turgeniev, es maravilloso en esta obra y me ha encantado, la verdad. Le he dado un 4 estrellas y lástima, no le he podido dar más. Bueno, no le he podido dar más porque ya sería un 5, ya sería perfecta, y va a ser que no, pero me refiero a que la he dejado en quinto puesto porque las siguientes me han gustado más todavía, y porque Asia es bastante breve. La verdad es un relato más que una novelette, porque consta de a ver, las páginas, 89 páginas, 90 páginas. Con 90 páginas, pues claro, se me ha quedado un poquito corta, la verdad. Pero bueno, esta es muy bonita, la verdad. Y ya os digo que a mí lo que más me ha gustado, más que el final, aunque diga que aquí hay un final electrizante, para mí ha sido la evolución. Es decir, para mí yo he disfrutado mucho el desarrollo, lo que es el desarrollo de personajes y de la relación entre ellos a lo largo de la novela, más que el final, que bueno, está bien, pero bueno, es disfrutable toda la novela, la verdad, te tiene enganchadito todo el tiempo. Así que aquí os dejo en un quinto puesto con un 4 estrellas, Asia. Bueno, en cuarto puesto y con 4 estrellas os traigo una recomendación de mi compañera Carol del canal de Miss Maupassant.
que bueno, que me ha gustado muchísimo también, y se trata de Punin y Baburin, de este gran autor. Y bueno, es una novela en la que, bueno, tiene algo de tintes autobiográficos, puesto que nuestro protagonista, pues bueno, es el hijo, el señorito, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de una familia adinerada que tiene fincas, tiene siervos, y bueno, y parece ser pues que Turgeniev, la madre de Turgeniev, pues era bastante cruel, ¿no?, con los vasallos que tenía en sus tierras. Y bueno, con esta novela Turgeniev parece ser que tuvo la intención de hacer una crítica a la época de la servidumbre, y bueno, intentando pues aportar con su granito de arena pues para la liberación, ¿no?, la cancelación, la suspensión de esa servidumbre en Rusia, ¿no? Bueno, esta novela, ya os digo que tiene una parte de autobiográfica, y luego también tiene una parte que a mí me ha gustado mucho también, que es la relación que existe entre Punin y Baburin, y gente tan diferente como pueden ser estos dos autores. Por un lado está Punin, que es un hombre que no trabaja, un hombre que es muy culto, sabe muchísimas cosas, pero de una forma autodidacta. Pero es un hombre que siempre está soñando, es un poeta, es un soñador, siempre está leyendo todo lo que cae en sus manos, y le gusta mucho lo antiguo. Es decir, a él le gustan los escritores antiguos, incluso antes de Pushkin. Pushkin le parece demasiado moderno, y por lo tanto eso le parece algo, pues un poco como nos pasa ahora, ¿no? Tenemos esa especie como de complejo, ¿no? Esa especie de distorsión, ¿no?, de que lo antiguo, todos los escritores antiguos eran buenos, los clásicos, y sin embargo lo actual deja mucho que desear, ¿no? Es muy, pues eso le pasa un poco a Punin, ¿no? Punin es un hombre que quiere nada más que leer cosas antiguas, que son las que realmente dice que es donde estaba lo bonito, ¿no?, en la época del romanticismo, incluso antes, ¿no?, en el siglo XVIII, etcétera. Y luego tenemos a Baburin, que es todo lo contrario, es un hombre muy práctico, un hombre muy serio, un hombre muy coherente, con unas ideas políticas muy bien cimentadas. Baburin es un hombre es combativo, en el sentido de que es muy comprometido, ayuda a los revolucionarios de la época, a los primeros socialistas que estaban surgiendo en aquella época, y él se autodenomina republicano, ¿no? Entonces, a los republicanos, que sabéis que dentro de los republicanos hay muchas vertientes, muchas ideologías. No solo están los socialistas, sino que están los liberales, hay todos más o menos progresistas, pero incluso algunos más conservadores, pero todos intentan, pues bueno, superar la monarquía, ¿no? Es decir, que el siguiente paso, lo que contrapone a la monarquía, es la república. Y dentro de esa república pues hay muchas ideologías, muchas formas de pensar, pero todas fuera de la monarquía, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos pues esas mentalidades, tanto pequeño burguesas como proletarias, ¿no?, de los trabajadores también campesinos, ¿no? Entonces, es un hombre que mira por la Ilustración, mira hacia la Revolución Francesa, mira hacia las libertades, hacia superar la esclavitud, la servidumbre que todavía estaba en Rusia. Entonces, pues bueno, Turgeniev utiliza a ese personaje, a Baburin, pues para soltar un poco sus ideas propias, ¿no? Pasa es que él, al ser también un hombre que provenía un poco de la aristocracia terrateniente, él evitaba siempre meterse en conflictos políticos, y por eso visitaba tanto Europa. Intentaba estar un poco con un pie fuera de Rusia y otro dentro, porque lo que había dentro no terminaba de gustarle, y sin embargo no podía enfrentarse a las propias clases de la que él había surgido. Y esa era la gran contradicción que tenía Turgeniev. Por eso tenía tantos enfrentamientos con otros eslavófolos, como por ejemplo Dostoyevsky. Y utiliza este libro y estos personajes tan maravillosos, uno que se basa en lo artístico, en la poesía, en lo literario, en los sueños, en los ideales, y por otro lado el hombre práctico, el que sí que va a trabajar todos los días, el que tiene que aguantar las impertinencias de los jefes, tiene que apretarse el cinturón para poder, y eso no le impide el ser solidario tanto con Punin, que lo ampara, como con Muza, que será una chica
chica que conocerá más adelante, que también es una relación preciosa la que tiene con ella, aunque tengamos ahí un momento de duda, que ya veremos luego cómo se desarrolla. Y bueno, me ha parecido, ya os digo, una novela muy completa, ese rasgo autobiográfico del protagonista que nos narra la novela, estos dos personajes tan contrarios pero a la vez se quieren tanto, y bueno, y creo que es una novelette, esta sí que es una novelette cortita de 110 páginas, que bueno, que os recomiendo muchísimo y que agradezco a Carol que me la haya recomendado, porque me ha encantado, la verdad. Y bueno, como me dijo ella, la fajita no se la saques, pero no se la ha quitado. Aquí tenemos a este hombre intentando, pues eso, construir un nuevo mundo, ¿no? O sea, empujar y apartar el viejo mundo para sustituirlo por uno nuevo. Así que aquí os traigo a Punin y Baburin. En tercer lugar, os he traído la primera novela que leí de Turgeniev, que es Primer Amor, que no la he encontrado, no sé dónde la he metido, la leí en la editorial Alianza, os dejaré por aquí la portadita. Y bueno, ya, el Primer Amor fue, ya os digo, el primer contacto que tuve con Turgeniev, y me gustó tanto que ya a raíz de ahí empecé ya a leer uno detrás de otro, y ya no he parado hasta ahora, y aún, ya os digo, aún me queda por ahí alguno por leer. Bueno, pues El Primer Amor es una novelette de 128 páginas que publicó en 1860, en la que varios amigos se reúnen alrededor de una hoguera para contarse la historia de su primer amor. Pues parece ser que ninguno de ellos recuerda haber tenido un primer amor, o no lo recuerda, con lo que seguramente no fue demasiado importante para ellos, y sin embargo uno sí que se acuerda de cómo fue y de cómo se enamoró por primera vez a sus 16 años. Nos contará la historia de cómo una princesa llega con su madre a vivir a una casita cercana a donde él vive con su familia. Serán vecinas, y estas dos que están pues con su servidumbre, estas dos mujeres, una ya anciana que es la madre y la princesa que es la chica joven, la protagonista, provienen de una aristocracia decadente, ¿no? O sea, en la que el marido parece ser que falleció y que perdió todo en el juego, en fin, o en inversiones mal organizadas. El caso es que bueno, se han quedado un poco con una renta muy mínima, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, esa forma de vivir decadente, eso es muy típico en Turgeniev. Es decir, Turgeniev siempre nos habla, casi en todas sus novelas nos ofrece un ambiente en el que ya estamos en los últimos momentos de la aristocracia, ¿no? Donde la nobleza está ya en decadencia y todos los valores antiguos están empezando a ser sustituidos por la nueva clase burguesa y por los nuevos movimientos ideológicos más progresistas, más liberales, que provienen de la República Francesa, ¿no? Entonces, bueno, de los nuevos ambientes ya pues de burgueses, ¿no? Liberales de Europa. Entonces, en casi todas sus novelas hay ese tinte como de nobleza decadente, etcétera, que va a dar paso a una nueva incipiente clase que está un poco ya empujando para llegar, ¿no? Entonces, esto es una historia de amor. Es decir, que a pesar de que tenga esos tintes por ahí, pero bueno, esta sí que podemos decir que es una novela romántica, dramática, no es de amor romántico de este idealizado, sino un drama, pero que está pues alrededor de este sentimiento apasionado y de súper enamorado, pues típico de amor platónico, que de un chiquito jovencito, adolescente, ante una mujer que es un poquito mayor que él y que tiene mucha más educación, es decir, ha sido más cultivada, ha leído más, la mujer sabe estar en sociedad, por lo tanto es una mujer que está a nivel de comportamiento y de todo, pues está un poco por encima del chico, ¿no? Por lo tanto puede jugar con él perfectamente, porque cuando una persona está muy por encima de la otra, se puede permitir el lujo, esté bien o esté mal, ahí no entramos a juzgar, puede manipular mejor a una persona que tiene pues prácticamente enamorado, ¿no? Y está un poco pues sometido a sus decisiones y a sus designios, ¿no? Así que pues esa relación es la que va un poco a iniciarse con unos primeros encuentros en los jardines. Se van a mirar a lo lejos, ella le va a invitar a que se acerque, van a tener una charla, luego lo invitará a su casa, allí encontrará amigos de ella, en fin, luego se introducirá la figura de su padre, del padre de él, luego habrá otros escenarios como en la ciudad,
Es decir, que es una historia que aunque sea pequeña, aunque sea breve, 128 páginas, es muy intensa, muchísimo. Y podríamos dividirla en dos bloques. Ya os digo, primero el bloque más importante, que es la relación de amor en el campo, en la campiña, en esos parques, en esos encuentros que unas veces son fortuitos y otras veces van a ser voluntariamente elegidos, ¿no? O sea, para que ocurran. Y luego va a haber otro escenario que va a ser la ciudad al final de la historia, que es más breve, más impactante y va a ser como el final, ¿no? Pero bueno, ya os digo que la primera parte a mí es la que más me ha gustado, y esa forma de hablar y esa sensación de que está fuera de su alcance, porque el chico, claro, no solamente es el hecho de que la mujer, de que ella sea mayor, sea una princesa, se sepa comportar incluso mejor que su propia madre, porque la madre es una aristócrata mayor que ella, pero es muy vulgar, es decir, una mujer que quizás sea por la edad o porque está muy acostumbrada a mandar, ya se ha dejado hasta llegar a un momento en el que ella no cuida las formas. Sin embargo, ella sí, ella sigue, no solamente cuida las formas, sino que además intenta rodearse de gente culta, de gente que le gusta la poesía, que le gusta la música, que le gusta la literatura, gente que le aporta cosas, ¿no? Por eso cuando este chico no solamente la conoce a ella y se deslumbra, sino luego cuando conoce a sus amigos y todo lo que comparten, él se queda un poco como fuera de lugar, como diciendo, este mundo que ha llegado aquí de golpe y yo estoy... Bueno, él se da cuenta de lo poquito que sabe, de lo poquito que puede aportar a una conversación entre esas personas, etcétera, etcétera. Se queda deslumbrado por doble razón, ¿no? Así que bueno, es una, como podéis ver, es una novela muy diferente a las otras que os he traído hasta ahora, pero si os fijáis hay una cosa común en todas ellas, y es los personajes, lo bien construidos y lo que tienen que decir y lo que ofrecen como rasgos distintivos que no envejecen nunca, que formas de pensar y de actuar y de relacionarse de todos estos personajes hoy en día están al orden del día. Incluso muchos de estos personajes nos aportan cosas, ideas y planteamientos psicológicos que nos superan muchas veces, ¿no? Y que cosas que nunca te has planteado y que son muy ricas, ¿no? Esa riqueza de personajes, de construcción de personajes, creo que es lo más relevante de las historias de Turgeniev. Por eso, bueno, esta historia me ha encantado y nada, ya os digo que la he dejado en este tercer puesto con 4 estrellas y es maravillosa. Os lo recomiendo, además muy breve. Si queréis empezar por esta, así ya como hice yo, luego ya continuéis con otras obras más voluminosas. Bueno, en segundo lugar os traigo Aguas primaverales. Esta novela creo que fue la segunda que leí después de Primer Amor, y esta es otra joya. Esta ya la he dejado en segundo puesto, o sea que estos ya son palabras mayores. Quizá esta historia, os puedo decir que incluso, aunque es un poquito más voluminosa, 172 páginas, quizás sea menos compleja que las anteriores, incluso menos que Punin y Baburi y menos que Primer Amor. Es decir, que es una novela que tiene pues menos trama, ¿no? menos enredo. Es una novela que escribió en 1872, es decir, que es posterior a las otras que os he traído. Y es una novela que me ha gustado porque nos habla de la vida de un joven terrateniente que se va de viaje a Frankfurt de vacaciones, como veis. Otra cosa que es típica de Turgeniev es que casi todas sus historias, todas están fuera de Rusia, todas son en Alemania, por ahí en Baden-Baden, por ahí al lado del Rin, en Frankfurt, en fin, en Europa. Él estaba siempre por aquí, por Europa, pero bueno, casi siempre salen personajes rusos que están de viaje por ahí, como si fuera él, ¿no? Así que bueno, en Aguas primaverales, este joven terrateniente que está de vacaciones, como os digo, en Frankfurt, se mete un día en una panadería. Es un chico que ha alquilado ha estado en el hotel, pues va a estar una semana prácticamente, luego tendrá que volver a viajar, pero bueno, mientras que está allí, pues bueno, se acerca a una panadería a pedirse algo para comer, y resulta que ve que no hay nadie en la panadería, y entonces pues bueno, escucha ruidos en la trastienda, y entonces sale una chica, sale un chico, me parece que,
No, una chica, Gemma, que es ya la protagonista. Él es Dimitri, el protagonista, Dimitri Zanin. Y Dimitri, pues bueno, está allí esperando y de repente asoma la cabeza Gemma, que va a ser la protagonista, y que es italiana, y entonces le dice, por favor, pase. El caso es que nada, le pide ayuda al chico a que él se mete en la trastienda. ¿Qué pasa? Y es que está el hermanito de la chica de Gemma, está teniendo un episodio de epilepsia, ¿no? Entonces él, pues bueno, se ve que tenía estudios sanitarios el chico y se pone allí y dice, bueno, no pasa nada, esto ha sido un pequeño síncope, tenéis que hacer esto, lo otro, tal. El caso es que nada, le soluciona el problema y aquellos tan agradecidos están, viven la madre y los dos hermanos, pues tan agradecidos están que por favor, que mañana vengas, que te vamos a invitar a un café, a un té y tal. El caso es que empieza a ir a la panadería y empieza poco a poco a sentirse atraído por la chica, por Gemma. Y pues, bueno, poco a poco se enamorará de ella. Luego, bueno, habrá un duelo, habrá una serie de circunstancias y luego, pues incluso, como esta familia es italiana, pero su negocio pues va un poco de capa caída y él está muy enamorado de ella, pues tendrá que empezar también a plantearse lo que va a hacer. Si se va a volver a Rusia, allí a su finca, o se va a quedar allí, o se va a casar con la chica, o qué va a hacer. Entonces ahí pues bueno, van a tener que tomar decisiones importantes y el final es también muy dramático y muy apoteósico, como es típico de Turgeniev. Así que no os puedo contar más porque también no es muy larga, ya os digo, 172 páginas y es una maravilla. Y ya os digo, quizás sea una novela menos compleja que las otras, pero a mí me ha gustado muchísimo la personalidad de él, es decir, sobre todo en la primera parte de la novela. Es un chico muy serio, muy frío y contrasta muchísimo con la locura de las italianas que llegan de Italia, no dejan hablar, se interrumpen unas a las otras, pasan del canto, están cantando de contentas o están llorando tirados por los suelos porque al niño le ha dado un ataque epiléptico. Es decir, que esa forma de vivir tan exaltada, quizá no tan apasionada de las italianas, contrasta tanto con la frialdad de un chico, de un joven ruso terrateniente que viene del silencio y de ahí de sus granjas aquellas. Y ese contraste pues me ha gustado mucho, ¿no? O sea, cómo se comporta con esa familia, cómo se comporta luego, y luego pues ya os digo, sobre todo en la primera parte, porque la última parte da mucho que pensar y ya va a ser más dramática y es cuando nos toca a todos hacer una abstracción y un análisis de el por qué se comportan las personas de una manera o de otra. Así que bueno, os la recomiendo muchísimo, es una joya, sobre todo en la construcción de personajes, y creo que es una historia muy bonita que he tenido que dejar en el segundo puesto. Y ahora ya vamos con la joya de la corona, con el primer puesto. Bueno, y os preguntaréis, y después de estas joyazas que nos ha traído el José, ¿cuál va a ser la joya de la corona? ¿Cuál va a ser el mejor libro de Turgeniev que lleva leído hasta ahora? Porque ya os digo que me quedan todavía dos o tres por ahí. Pues no es otro que Padres e Hijos. Padres e Hijos, esto es, bueno, esto me ha volado la tapa de la cabeza. Es una cosa bestial. Aquí, yo creo que esto es ya todo lo que os he estado contando hasta ahora. Lo juntamos todo y todo lo metemos aquí. Y Padres e Hijos, podríamos decir que es el retrato de Turgeniev. Es decir, es todo lo que este hombre, todos los componentes que este hombre, a lo largo de esas pequeñas novelas que os he traído, iba añadiendo a sus novelas, todas se concentran y se hace un compendio en esta obra, Padres e Hijos, que es una maravilla. Padres e Hijos se inicia con la historia de dos jóvenes que acaban de licenciarse en la universidad y vienen de vacaciones a la casa de Arkady, que es uno de ellos. Vamos a suponer que el protagonista de la historia es Arkady. Pero para mí el mejor personaje de aquí a Lima, y creo que es uno de los mejores personajes de Turgeniev, es Bazarov. Bazarov, como lo escriben aquí con el acento en llana. Bazarov es para mí el personaje number one. Es un joven médico nihilista, de ideología nihilista, y que me ha encantado. Entonces llegan a la casa de Arkady, de este chico que está totalmente, está subyugado, ¿no?, por la personalidad de Bazarov, y se lo lleva allí a su casa de vacaciones para presentárselo a su padre, que es un sol, Nikolai, y a su tío Pavel, que es
o sea, estuvo en el ejército, pero tiene formas aristocráticas, ¿no? El hombre ya era un soldado retirado, ya un oficial ya retirado, pero sus formas aristocráticas y su forma de pensar, pues es más bien de tipo, pues eso, aristocrática, de la nobleza, ¿no? Más anticuado, ¿no? Nikolai también, pero Nikolai ahora os diré que tiene un truco. A mí Nikolai me ha gustado, el padre de Arkady me ha encantado, porque para mí tiene una cosa especial. Es un hombre maravilloso, a mí me ha encantado también, un hombre bueno, buena persona, donde los haya. Pero es muy curioso, ya os diré ahora luego por qué. Bueno, Arkady y Bazarov llegan allí a su casa, la casa de Arkady, y bueno, pues allí le presentará a Nikolai, a su tío y a una chica, a Fyodorchenka, me parece que se llamaba, que es como una segunda esposa, ¿no? Porque él había fallecido, se había quedado viudo, Nikolai, y entonces pues se casó, bueno, no se ha casado todavía con ella, pero ya está embarazada de un hijo suyo. Que bueno, que por entonces eso ya era bastante adelantado a su tiempo, la verdad. Pero bueno, allí estaba viviendo con ellos y bueno, la chica pues está muy tímida, tiene como miedo, no solamente a Pavel, a su tío, porque tiene al hermano de Nikolai, porque tiene está un poco chapado a la antigua, sino también a Arkady, que cuando venga de la universidad y ve allí a la sustituta de su madre, ¿qué va a pasar, no? Y encima embarazada. En fin, bueno, embarazada, no, creo que ya ha tenido al niño ya, perdón, ya estaba con el bebé. El caso es que, bueno, tenemos ahí ya unos personajes, ya una construcción de personajes maravillosos. Pero bueno, ya os digo que cuando llega Bazarov allí hace la revolución, porque ya os digo, en esta obra podríamos decir se vende como una confrontación de generaciones, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes, la mentalidad que tenían los jóvenes en contraposición a lo que pensaban los padres, ¿no? O sea, sus padres, es decir, por eso se llama padres e hijos. Pero yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿eh? Yo no me quedaría con una batalla generacional o con un encuentro simplemente de mentalidades intergeneracionales. Yo creo que aquí hay muchísimo más que eso. Y os lo digo porque podemos decir, por ejemplo, que Pavel puede tener una ideología muy atrasada, pero sin embargo Nikolai, su hermano, el padre de Arkady, es un hombre que ya ha eliminado la servidumbre de su hacienda. Ya, es decir, para él ya los vasallos, ya los siervos se han eliminado. Ahora ya les paga, es decir, de hecho tienen incluso pérdidas, porque como estamos en plena transición del paso de la servidumbre pues a tener mayordomos y ya tener a gente asalariada, pues ese paso, pues claro, cuando ocurre una transición de ese tipo, pues al principio hay pérdidas, porque estás acostumbrado a no pagarles, o a pagarles lo mínimo, pues ahora ya, pues... Entonces, Nikolai es un hombre que ya en esa época fue de los primeros que ya dejó de tener vasallos. Sin embargo, luego iremos a la casa de los padres de Bazarov y veremos que son muy majos, pero sin embargo siguen estando todavía con los vasallos allí. Es decir, que a lo mejor tienen un aspecto más progresista y sin embargo siguen manteniendo la servidumbre. Y sin embargo estos que tienen el aspecto como más noble, más aristócratas, ya han hecho los cambios, ya han dado el paso. Es decir, que lo ha hecho así Turgeniev para hacer todo más complejo todavía, ¿no? Y luego tenemos el tema ideológico, ¿no? Es lo que estábamos diciendo antes. Una cosa es que tengamos una diferencia de generaciones, pero otra cosa muy diferente es la ideología. Bazarov es nihilista, es un muchacho, o sea, los nihilistas, o en esta época por lo menos, están en contra de, pero no aportan alternativas. Ellos no saben cómo se solucionan, lo que sí que saben es lo que anda mal y por lo tanto lo critican y lo cuestionan. Por eso se lleva tan mal con Pavel, porque Pavel, el ex militar, es un hombre de reglas, de que la ley, supuestamente si estáis para ordenar la sociedad, etcétera, es decir, busca la estabilidad a través de las leyes. Y sin embargo, Bazarov lo cuestiona todo, cuestiona las leyes, cuestiona la etiqueta, cuestiona todo a su alrededor. Pavel en varias ocasiones le pide cuál es la alternativa. No lo sé, dice el muchacho tan tranquilo, es que no se le caen los anillos. Dice, yo todavía no sé cuál es la alternativa, tiene que haberla. Dice, pero lo que sí que sé es lo que va mal.
y por lo tanto tengo derecho a decir lo que no me gusta, porque el futuro que me dejáis me lo voy a comer yo. Es decir, que es muy bueno, muy bueno este personaje y esa ideología que tiene este personaje, aunque no sea muy pulida, pero ese nihilismo original, inicial, de algo, de una estructura que ya está vieja y que ya está haciendo agua por todos lados y que tiene derecho a cuestionar y a criticarla y a intentar transformarla, ese inicio es el que personaliza aquí Bazarov. Y Arkady estará influenciado por Bazarov y por lo tanto estará enamorado de su amigo y de todo lo que... Lo que pasa es que es tan idealista, es tan inocente Arkady, que cree que como su padre es muy bueno y Pavel es muy bueno y se lleva muy bien con ellos, que también le van a casar muy bien con Bazarov. Pero no, Bazarov, donde lo metas, es una bola ardiendo que lo cuestiona todo a su alrededor. El caso es que luego va a venir el segundo personaje que más me ha gustado, que es una muchacha que se llama, a ver dónde está, la Anna Odinsova. Bueno, Anna Odinsova es como el Bazarov, pero en mujer. Bueno, no es lo mismo, porque Odinsova es una mujer liberada, es una mujer también muy, muy avanzada a su época, y Arkady, bueno, tienen un amigo común que es un poquillo cabra, que bueno, que los lleva primero a una chica, a una mujer liberada también, etcétera, pero ahí se quedan poco tiempo, un día o dos nada más, pero luego ya se van a casa de Odinsova, que sí que es ya una mujer que sabe estar, que es muy culta, que le encanta la gente que tiene personalidad propia. Por lo tanto, encuentra en Bazarov a alguien muy, muy especial, un chico que es muy especial. Lo que pasa es que ya llega un momento en el que, como si le tuviera miedo, ¿no? O sea, llega un momento en el que dice, ostras, es tan diferente y yo tengo miedo a perder mi libertad, mi independencia, que no me puedo dejar. O sea, el problema que tenían las mujeres en esa época es que si soltaban, se dejaban llevar por las emociones, en ocasiones podían perder, como estaba todo estructurado para el hombre tenía a nivel más peso en todo, en el tema del sufragio, en el tema político, en los cargos, en el trabajo, en todos los aspectos. El perder una mujer más o menos acomodada, su libertad económica, su libertad a nivel civil, el legal, el casarse, el depender de otro hombre, era perder toda su libertad. Por eso ella tenía mucho miedo a enamorarse. Y es una de las cosas que hacen que haya como una piedra caliente entre las conversaciones de Bazarov y ella. Ella está flipando con Bazarov, igual que los demás personajes. Y Bazarov tiene algo, o sea, él teme enamorarse por otro motivo diferente. Él teme enamorarse porque para él si siente demasiado por algo, se deja al final arrastrar por ese algo, ¿no? Y él lo pone a la condición humana tan por el suelo, la cuestiona tanto, que no se quiere dejar llevar por un instinto que sabe él que va a ser emocional. Y él está en contra de las emociones porque él es hijo de la razón, es hijo del pensamiento racionalista, ¿no? Como Descartes, ¿no? El filósofo Descartes. La razón es la piedra que va a solucionar los problemas, etcétera, ¿no? Entonces él es racionalista hasta decir basta. Por eso está un poco en contra de todo lo que sean sentimientos, romanticismo. Es un antirromanticista, ¿no? Y como es nihilista, no cree en nada, ni cree en el amor, ni cree en los sentimientos, ni cree en nada más que en lo que se pueda mirar por un microscopio. Entonces, pues bueno, esa personalidad ya os digo que va a contrastar con la de Odinsova. Y hay un pasaje, un diálogo, un momento ahí que os lo tengo que leer, porque si no lo leo, este vídeo no va a quedar perfecto. Así que os voy a leer una situación en la que están Odinsova con Bazarov, que vais a alucinar, me encanta. Ahí ya es cuando él se siente atraído por ella y ella por él. Pero son los dos tan ceporros, los dos cada uno en su feudo frío, cada uno por una historia, uno por motivos ideológicos y otro y ella por un tema social y de estabilidad, que bueno, dice Odinsova:
Baje la persiana y siéntese. Tengo ganas de charlar con usted antes de su marcha. Cuénteme algo de usted. No habla nunca de sí mismo. Trato de charlar, dice él. Trato de charlar con usted sobre temas útiles, Ana Sergueneva. Es usted muy modesto, pero yo quisiera saber algo de usted, de su familia, de su padre, por quién usted nos deja. ¿Por qué dice eso?, pensó Bazarov. Todo eso resulta poco interesante, exclamó en voz alta. Con mayor motivo para usted somos gente oscura, dice Bazarov. ¿Y yo, según usted, soy una aristócrata? Sí, musitó con afectada rudeza. Ella sonrió con sarcasmo. Veo que me conoce usted mal. Aunque usted asegura que todos los seres se parecen unos a otros y que no merece la pena estudiarlos, algún día le contaré mi vida, pero antes me contará usted la suya. Dice Bazarov, la conozco poco. Ya tenga usted razón. Quizá cada persona, tal vez tenga usted razón. Quizá cada persona sea un enigma. Por ejemplo, a usted la sociedad la deprime y se aleja de ella, pero ha invitado a vivir a su casa a 2 estudiantes. ¿Por qué usted, con su inteligencia, con su belleza, vive en la aldea? Dice ella. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? ¿Con mi belleza? Bazarov frunció en el ceño. Es lo mismo. Quería decir que no entiendo bien por qué se ha instalado en la aldea. Usted no lo entiende. Sin embargo, ¿se lo explica usted de algún modo? Dice Bazarov. Sí. Supongo que se queda usted siempre en el mismo sitio porque se ha mimado usted mucho. Porque le gusta mucho el confort, las comodidades, y para las demás cosas es usted indiferente. Odintsova volvió a sonreír con sarcasmo. ¿Decididamente no quiere usted creer que yo sea capaz de apasionarme? Bazarov la miró de reojo. Por curiosidad tal vez, pero no de otro modo, dice ella. ¿Realmente? Bueno, ahora comprendo por qué nos hemos compenetrado, porque resulta usted igual a mí. Nos hemos compenetrado, musitó sordamente Bazarov. Sí, pero me olvidé de que usted quiere irse. Bazarov se puso en pie. La lámpara ardía opaca en la penumbra de la habitación perfumada y solitaria. A través de la persiana que se movía entraba incitante el frescor de la noche. Se oía su secreto rumor. Odintsova no movía ni un miembro, pero una emoción secreta iba apoderándose de ella poco a poco. Se la contagió a Bazarov. De repente se sintió a solas con una mujer joven, maravillosa, dijo ella lentamente. ¿Dónde va usted? No contestó nada y se dejó caer en una silla. Así que usted me considera un ser tranquilo, refinado, mimado, continuó ella con la misma voz, sin retirar los ojos de la ventana. Pero yo sé de mí que soy muy desgraciada, dice Bazarov. ¿Usted desgraciada? ¿Por qué? ¿Acaso puede usted prestar la menor atención a chismes mezquinos? Odintsova frunció el ceño. Sintió despecho de ver que él lo entendía así. Esas habladurías ni siquiera me turban, Evgeny Vasilievich, y soy demasiado orgullosa para permitir que me inquieten. Soy desgraciada porque en mí no hay apetencias, no hay ganas de vivir. Usted me mira con desconfianza y piensa, eso lo dice la aristócrata, que llena de encajes se sienta en un sillón de terciopelo. Yo no lo oculto, a mí me gusta lo que usted llama confort y al mismo tiempo tengo pocas ganas de vivir. Concilie esa contradicción como pueda. Además, para usted todo esto es romanticismo. Bazarov sacudió la cabeza. Usted está sana, es libre, rica. ¿Qué más quiere? Repitió Odintsova y suspiró. Lo que quiero, estoy muy cansada, soy vieja. Me da la impresión de que vivo hace mucho tiempo. Sí, soy vieja, añadió cubriéndose cuidadosamente con la mantilla los brazos desnudos. Sus ojos se encontraron con los de Bazarov y se ruborizó un poco. Además de mí hay ya tantos recuerdos. La vida en Petersburgo, la riqueza, después la pobreza, luego la muerte de mi padre, el matrimonio, luego el viaje al extranjero. Como queda claro, bueno, hay muchos recuerdos, pero no hay nada que recordar. Y delante de mí hay un camino muy largo, pero no hay finalidad. No tengo ganas de caminar. Preguntó Bazarov. ¿Está tan decepcionada? No, musitó, separando las palabras Odintsova. Pero no estoy satisfecha. Me parece que si pudiera sentirme muy atraída por algo, interrumpió Bazarov. Usted desea amar. Y no puede usted amar. En eso estriba su desgracia. Odintsova examinaba los encajes de su mantilla.
¿Acaso no puedo amar? Musitó. A saber, pero en vano ha llamado a esto una desgracia. Al contrario, antes merece compasión aquel a quien le ocurre eso. ¿Le ocurre el qué? Que ama. ¿Y usted por qué lo sabe? De oídas, contestó enojado Bazarov. Estás coqueteando, pensó. Te aburres y me haces rabiar porque no tienes nada que hacer. Y a mí. Efectivamente, su corazón estaba a punto de estallar. Además, quizás sea usted demasiado exigente, dijo inclinándose con todo el cuerpo hacia adelante y jugando con los flecos del butacón. Es posible. A mi modo de ver, o todo o nada. Una vida por una vida. Si has tomado la mía, dame la tuya. Y entonces ya sin lamentaciones y sin retorno. De lo contrario, mejor es nada. ¿Y qué? Observó Bazarov. Esa condición me parece justa, y me extraña cómo es que hasta ahora no ha encontrado usted lo que deseaba. Dice ella, ¿y cree usted que es fácil entregarse totalmente a lo que sea? No, no es fácil. Si se pone uno a reflexionar, a esperar, a valorarse a uno mismo. Esto es apreciarse. Pero sin reflexionar es muy fácil entregarse. ¿Y cómo no valorarse a sí mismo si no tengo ningún precio? ¿Quién necesita mi fidelidad? Eso no es asunto mío. Incumbe a otro el valorar. Lo principal es saber entregarse. Odinsova se separó del respaldo del butacón. Habla usted de tal forma como si hubiera experimentado todo eso, dice él. Dicho sea de paso, a Ana Sergeyevna, todo eso, sabe usted, no va conmigo. Pero usted sabría entregarse, no lo sé, no quiero presumir. Odinsova no dijo nada y Bazarov guardó silencio. Los sones del piano llegaron hasta ellos desde el salón. Buah. Es que, bueno, os he leído este párrafo, bueno, como yo sé lo que hay alrededor de ellos, pues claro, es un momento súper apasionante. Parece, aparentemente parece que sean palabras frías, ¿no? O sea, frases frías. No parece una relación romántica entre ellos, ¿no? Que haya ningún sentimiento. Y no es así. Realmente están los dos súper enamorados uno de otro. O por lo menos hay una atracción muy importante. Lo que pasa es que son los dos igual de fríos y no quieren demostrar sus sentimientos. Por eso, sabiendo cómo son cada uno, cuando llegas a estas conversaciones, estás con el corazón en un puño, porque dices, a ver si a alguno de los dos se le escapa algo bonito, algo un poco romántico, algo que le pueda hacer entender al otro que hay algo, ¿no? Pero es imposible, están los dos cerrados, a pesar de que están sintiendo los dos una cosa muy bonita por el otro, ¿no? Bueno, como veis, son, ya os digo, obras de personajes muy complejas, con personajes muy diferentes unos de otros, pero que esa diferencia hace que cuando los juntas salten chispas y salte dialéctica y confrontación de ideas y confrontación de sentimientos. Es decir, que para mí esta obra creo que es, de momento, de las 6 que he leído, es la más completa y la que reúne y aúna todo lo que Turgeniev lo que he estado encontrando en Turgeniev. El cuestionamiento de la clase de la aristocracia decadente, la supresión de la servidumbre, las diferencias intergeneracionales, las diferencias ideológicas, la forma que tenía de entender el amor mucho más compleja que las novelas románticas por defecto. Es decir, aquí hay sentimientos tan intensos que a nada que cruces la línea, pasan del amor más infinito a la tristeza más profunda. Es decir, que y en cualquier momento puede ocurrir, porque son, ya os digo, personajes muy complejos, muy bien construidos y cada uno con una forma de pensar, pues eso, muy bien constituida y muy diferentes los unos de los otros. Así que, bueno, me encanta, la verdad. Aquí tenéis la joya de la corona de este especial de Turgeniev y espero que, bueno, los 2 o 3 libros que me quedan de él, que tengo en las estanterías por ahí, traerlas con algún especial de clásicos variado de lectura clásicas, porque bueno, pronto me leeré otro libro de él que ya tengo preparado para el siguiente especial clásicos. Pero bueno, con este último libro, con este number 1,
joya de la corona, padres e hijos, pues ya termino este especial de Iván Turgeniev, que espero que os haya gustado, que haya alguno de estos títulos, ya os digo, están los 6, son muy recomendados, incluido el principio, el de la conferencia, que lo he dejado en un 3 simplemente por la brevedad y porque se trataba de 40 páginas de una conferencia que dio en 1860, pero no por eso no es una maravilla, aunque sea un ensayo. Así que pues bueno, solamente me resta pues eso, despedirme, disculpar que se me haya hecho tan largo este especial de Turgeniev, pero es que estas novelas complejas a veces pues te invitan y te obligan a hablar pues de todas esas complejidades y de todas las cosas que te han hecho sentir. Así que pues bueno, espero haberlo transmitido. Y bueno, muchas gracias de verdad por haberme aguantado este rollo, este especial de Turgeniev. Y para los amantes de los clásicos, pues de verdad intentar leer a este autor si no lo conocéis todavía, porque os va a encantar, de verdad. Y bueno, pues muchas gracias, espero que tengáis una semana de lecturas maravillosas y nos vemos la semana que viene con más títulos. Un abrazo, lectores, y hasta la semana que viene.